Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y el día de hoy vamos a continuar con las reseñas de nada menos que Sandman con el segundo volumen La Casa de Muñecas. Ya tuvimos oportunidad de ver la serie de Netflix de Sandman y pues les puedo decir de una vez que lo que vamos a ver en esta primera temporada es una adaptación de los primeros dos arcos argumentales. Primero está Preludios y Nocturnos, que ya lo revisamos en un video anterior, y ahora toca revisar La Casa de Muñecas, que también es adaptado para la serie de Netflix. En el caso de este tomo, igual que el anterior, se trata de la edición de 30 aniversario publicado por Smash y también por DC Comics en Estados Unidos, el cual trae 7 números del número 9 al número 16 de la serie regular de Sandman. La historia de La Casa de Muñecas se compone de 7 partes, un prólogo y 6 números, pero la realidad es que es una historia en 5 partes con 2 números que pues no tienen nada que ver con lo que está sucediendo en esa historia, pero que sirven para futuros arcos argumentales de Sandman y que son muy importantes a la posteridad. Así que pues vamos a revisar este primer número del tomo 2 de La Casa de Muñecas. El prólogo, entre comillas, prólogo de La Casa de Muñecas se llaman Historias de la Arena, donde vamos a estar viendo lo que viene siendo a dos aborígenes, uno que es un chico y su abuelo, el cual está ahora en un ritual de madurez, para lo cual tienen que estar en el desierto, encontrar un corazón de vidrio y con esto le va a platicar el abuelo al chico una historia. La historia es la historia de una princesa africana, la cual se enamoró, podría decirse, de un dios, o más bien el dios se enamoró de ella se enamoró de él, un día ya no quiso estar con él y desató la furia de este dios al verse rechazado y la terminó desterrando al infierno. Esto lo habíamos visto en el número 4 de Sandman, cuando él va al infierno. En el de Una Esperanza en el Infierno vemos que se topa con esta chica que la que llama Nada, la cual estaba atrapada en el infierno, y esta viene siendo la historia de origen de esa chica. Este dios que la desterró, sí, era Sandman, era Morfeo, con otro nombre, ya que para cada cultura lo ve diferente. De hecho, hasta recordarán que en el tomo anterior hasta John Jones, el detective marciano, lo veía de cierta forma a Sandman. Y esta historia en sí nos va a servir como un prólogo para lo que va a venir en tomos posteriores, como lo fue el de Estación de Niebla, donde ya vemos el enfrentamiento entre Sandman y Lucifer. Ahora sí, pasando a la historia de La Casa de Muñecas y tratando de no spoilerles mucho la historia, pues aquí vamos a conocer al personaje de Rose, el cual es una chica que se da cuenta que es nieta de Unity Kinkard. Unity Kinkard fue un personaje que vimos en el primer arco. Fue una chica que cayó por la enfermedad del sueño, que fue a consecuencia de que Sandman estuviera capturado. Lo que nos mencionan aquí es que después de la liberación de Sandman, la Unity, ahora siendo ya una anciana, eh, despierta, recobra su herencia que le habían dejado toda su familia, había estado en una especie de institución donde la estaban cuidando y lo primero que decide hacer es encontrar a su bebé, ya que nos mencionan que en un punto estuvo embarazada, dieron en adopción al bebé, el bebé lo llevaron a Estados Unidos y se trata nada menos que de la madre de Rose, que se llama Miranda. Aquí Unity decide invitar a Miranda y a Rose a Inglaterra para que la conozcan, también para mencionarle pues todo lo que están heredando por parte de ella cuando ella muera, ya que son prácticamente la única familia que tiene. Otro punto importante aquí es que nos van a mencionar que ahora la siguiente misión de Morfeo es encontrar a 4 seres que estaban en el Dreaming y que desaparecieron posterior a que Sandman fuera capturado. Ellos son Brute y Glove, que son dos prácticamente empleados, lo mencionan como empleados del palacio de Sandman, desaparecieron. También está el Corinthian, que es un personaje muy importante, que es una pesadilla, y Fielder's Green, que es una especie de sueño, que vamos a conocerlo más adelante. Sandman por su lado tiene esta misión, pero también se da cuenta que hay una especie de distorsión, él lo llama una especie de fenómeno que está distorsionando el Dreaming, podría incluso destruirlo si no es detenido, y se trata nada menos que de Rose. Rose tiene una conexión con el Dreaming por parte de su abuela, que como les digo tuvo la enfermedad del sueño en el primer arco de Sandman.
Ahora, después de este número, vamos a tener números ya en sí protagonizados por Rose, donde nos van a mostrar un poco de su historia. Nos mencionan que ella tenía un padre, el padre y su madre se divorcian, su papá se lleva a su hermano Jet, pero luego mencionan que pierden el contacto, luego se enteran que el papá de Rose y de Jet murió. Jet pasa a ser cuidado por su abuelo, posteriormente el abuelo muere y termina siendo lamentablemente recogido por otros parientes, si no mal lo recuerdo. Y ellos pues lo tienen en el sótano, mal alimentado, mal vestido, simplemente lo tienen para poder cobrar la ayuda gubernamental de cuidar a este chico. Por parte de Rose, su misión en este arco argumental va a ser encontrar a su hermano, decide utilizar la herencia que le deja su abuela para ir a viajar por Florida, me parece que estaban en Florida, si no mal lo recuerdo, y encontrar a Jet, seguir pistas para encontrarlo. Se va a encontrar con varios personajes muy curiosos, incluyendo a una chica que se llama Barf, que la vamos a ver también posteriormente en futuras reseñas de Sandman, y a otro hombre que se llama Gilbert, que tiene ciertas peculiaridades, se hace llamar como una especie de caballero andante, tiene un bastón que es una espada, es un personaje muy interesante que posteriormente va a estar relacionado con la misión de Sandman. Otro de los puntos importantes es que cuando nos presentan la historia de Jet, que les digo que está atrapado con estos parientes que lo tratan mal, vamos a conocer aquí a Héctor Hall y a Lita Hall, que se trata nada menos que de el Sandman de la Edad de Plata o el Sandman de Jack Kirby, el cual se trata nada menos que el hijo de Hawkman y la hija de Wonder Woman de Tierra 2. Estos personajes sobreviven a la crisis en Tierras Infinitas, ya que se encontraban aquí y hacen como una especie de retcon, que se encontraban en el Dreaming, no se vieron afectados, y ellos hacen la labor de ser, sobre todo Héctor Hall, la labor de ser el Sandman. Aquí nos hacen también otro retcon, porque no es en sí el Sandman como nos lo habían presentado, sino que está siendo de cierta manera manipulado por estos personajes Brute y Glob, los sirvientes de Morfeo, los cuales le hacen creer que es una especie de superhéroe Sandman, pero la realidad es que solo se burlan de él, lo tienen como una especie de sustituto de Sandman, lo tienen para estar ocultos y poder controlarlo de cierta manera. Lita, la esposa de Héctor, está embarazada, pero de repente se da cuenta de que ya tiene años embarazada, no ha podido nacer el bebé. Se dejan manipular mucho por estar en una especie de dreaming también. Y todo esto está relacionado con lo que vamos a ver más adelante en la historia. ¿Qué más vemos en San? Otro punto importante de este arco de la Casa de Muñecas es que no solamente están Brute y Glob y Fielder's Green, también está el Corinthian. ¿Quién es el Corinthian? Es una pesadilla creada por Sandman, que después de que Sandman fue atrapado, estuvo en el Dreaming, luego posteriormente llega a la Tierra y decide atacar. Se vuelve una especie de asesino serial. Y un detalle curioso de esta historia es que vamos a ver una convención de asesinos seriales que la disfrazan como convención de cereales, sí, cereales de los que tomamos en el desayuno, pero en realidad eran asesinos seriales, y el invitado de honor es prácticamente el Corinthian. Todo esto está relacionado con la búsqueda de Rose, no les quiero spoilear más la historia, pero aquí se van a mezclar las historias de Rose, la historia de Unity, la historia de Sandman, la historia del Corinthian, de Jet, todas se mezclan en esta historia que va a llevar a un desenlace que va a futuro, también va a tener repercusiones en la historia de Sandman. Otro número importante que no quiero terminar sin mostrárselos es el Casa de Muñecas número 4, que en realidad pues es una especie de interludio, no pasa algo relacionado con la historia, que es la de Hombres de Buena Voluntad, o de Buena Fortuna más bien, Hombres de Buena Fortuna, donde vamos a ver la primera aparición de Hobgoblin. ¿Quién es Hobgoblin? Pues era un hombre que de cierta manera en la Edad Media él se la pasaba quejándose de todo, de la peste negra, de las enfermedades, de todo, y menciona que hace menos a la muerte de cierta manera con un comentario, por lo cual llama la atención de Sandman y de Death, que estaban ahí.
ellos deciden hablar con él y hacerle una apuesta. Le dicen, ¿sabes qué? Nos vamos a ver dentro de 100 años. Hop lo ve como una especie de burla, pero pues se sorprende cuando 100 años después sigue vivo, no envejece y se topa nuevamente con Sandman en esa misma taberna. Ahí ya le explica que pues no es un dios, sino que es un ser más allá de ser un dios y que Hop va a vivir hasta que él quiera, hasta que esté cansado, a ver si lo hace cambiar de opinión. También posteriormente vamos a estar viendo cómo el punto de vista de Hop va a ir cambiando conforme pasen las décadas y los siglos más bien, cómo primero está muy contento de vivir eternamente, cada vez que se topa a Salma le dice que no quiere morir, que quiere vivir otros 100 años, cómo se hace rico, cómo tiene envejece, luego se hace pasar por su propio hijo y así vive eternamente. Posteriormente, como según va pasando el tiempo, ya después se da cuenta de que no es tan padre vivir para siempre. Se da cuenta, pierde familiares, pierde hijos, pierde esposas, pierde fortunas. A veces anda de vagabundo, a veces sí se dan cuenta que es inmortal y lo tratan como una especie de demonio. Ve lo bueno y lo malo. En una de esas últimas apariciones con Sandman cada 100 años, se topa nada menos que a Joanna Constantine, que ya la vimos en la serie, pero que aquí es una antepasada de John. También lo vemos que llega a tener un desacuerdo con Sandman. Se pelean, Sandman le dice que pues que no es su amigo. Ya Hop le había tenido mucha confianza, pero más que nada esto sirve para mostrarnos que en un futuro y conforme pasen los números de Sandman después de esta experiencia de haber estado atrapado por Roderick Burgess, ya cambió Sandman, ya es una persona diferente y sí, al final sí le llega a decir a Hop, que es su amigo, ¿sí? Que ellos ya habían quedado, que se iban a ver y que posteriormente Hop va a ser un personaje muy importante dentro de la mitología de Sandman. Lo vamos a ver en números posteriores, en números clave, haciendo cameos. Y al final de Sandman también va a tener una especie de epílogo que va a involucrar a Hop. Es un personaje muy importante. No he terminado de ver en sí toda la serie de Sandman. No sé si aparece ya en la serie de Netflix, pero si no, tiene que ser presentado ya en la siguiente temporada porque es un personaje que vale mucho la pena. Y pues prácticamente con eso terminamos la reseña de La Casa de Muñecas. No les quise spoilear mucho lo que sucede, simplemente elementos importantes de la historia principal y estos números complementarios que, como les digo, tal vez en La Casa de Muñecas no tengan mucha repercusión, pero van a ser muy importantes para los arcos argumentales posteriores. Sin más por el momento, aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.